Bien, bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a esta segunda clase. Vamos a comenzar con lo que tenemos previsto desarrollar hoy. Vamos a terminar, como comentaba en el chat, si lo llegaron a leer, vamos a terminar en la clase de hoy el tema 1, que es lógica, relaciones y funciones, ¿sí? Terminaremos con la parte de lógica, que la clase pasada llegamos a ver hasta las operaciones, y hoy vamos a incorporar algunas propiedades o leyes lógicas para después continuar con teoría de conjuntos y finalizar la clase con lo que son relaciones y funciones, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, así ganamos un poco de tiempo y comenzamos el desarrollo. Cualquier duda, consulta que tengan, me la hacen a través del micrófono porque no leo el chat mientras hago la presentación, ¿sí? Bien. Guárdenme un segundito. Bueno, vamos a comenzar un poquito con lo que son las leyes lógicas, ¿sí? ¿De qué se trata este tema de las leyes lógicas? Nosotros en la clase pasada trabajamos todo lo que eran las operaciones entre proposiciones, ¿sí? Las leyes lógicas vienen a ser las veces de lo que son las propiedades que se verifican en operaciones con proposiciones. Es exactamente lo mismo cuando operamos con conjuntos numéricos. Ustedes veían en el curso de ingreso lo que eran las operaciones o las propiedades que se cumplían y se verificaban dentro del conjunto de los números reales. Entonces vieron, por ejemplo, las propiedades distributiva, la propiedad asociativa, tanto en la suma como en el producto. Vieron todas las leyes de los exponentes, ¿sí? Que siempre que un exponente es par, el resultado es positivo. Si el exponente es un número impar, el resultado lleva el signo de la base. Como para hacerles una introducción de qué se trata, ¿no? Vieron lo que era el producto de potencias de igual base, el cociente de potencias de igual base. Bueno, todo eso eran operaciones, propiedades que se cumplían dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Que se verifican y que les sirven para salvar cualquier dificultad que se les pueda presentar en el cálculo. Lo que lo que vienen a hacer las leyes lógicas son propiedades también, pero en operaciones con proposiciones, que es lo que vimos la clase pasada. Por una cuestión de tiempo no vamos a demostrar todas, yo voy a demostrar las más complejas, ¿sí? Y les voy a demostrar la primera, por ejemplo, que es sencilla, pero como para que les quede un modelo de cómo ver la demostración. Vamos a comenzar con su desarrollo. La primera propiedad que se verifica en operaciones con proposiciones es la involución. ¿Qué significa la involución? Significa negar dos veces el valor de verdad de una proposición. Entonces, cuando nosotros negamos una negación, eso es lo que establece la involución, negar la negación es equivalente al valor de verdad que tenía originalmente la proposición. Dicho en términos más sencillos, sería negar dos veces el valor de una proposición es equivalente al valor de verdad que tenía originalmente esa proposición. Vamos a ver rápidamente, vamos a insertar una tablita y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, por ejemplo, ustedes ténganme paciencia porque no es muy sencillo toda esta cuestión de trabajar de esta manera y sin pizarrón, ¿no? Yo tengo la proposición P, vamos a copiar. Aquí tendría la negación, o sea, la primera negación de esa proposición P. Y en este cuadrito vamos a poner la doble negación de P, que lógicamente, como se me juntan dos símbolos, el segundo va entre paréntesis, ¿sí? Y por último,
vamos a escribir acá lo que decía la definición. Que decía, vamos a escribirlo como se los plantea el enunciado, así no prestamos a confusión. La teoría de la involución, ¿sí? La propiedad de la involución, lo que les establece es que si negamos dos veces la misma, a ver, guárdame que quiero centralizar acá, ¿está? Si negamos dos veces la misma proposición, eso es equivalente al valor de P. Entonces, como tengo una sola proposición, ¿cómo sería la demostración? La proposición P, en la lógica bivalente, puede tener dos valores de verdad, verdadero o falso. Si yo niego ese valor de verdad de P, si es verdadero, su negación es falsa, y si es falso, si P es falso, la negación es verdadera. Ahora bien, la siguiente tabla, ¿sí? La siguiente columna de la tabla, perdón, establece negar la negación, o sea, cambiarle el valor de verdad a lo que negamos. Si yo vuelvo a cambiarle el valor de verdad, esto me queda verdadero y esto me queda falso. Finalmente, analizamos si se cumple esa propiedad de que si yo niego dos veces una proposición, obtengo el valor de verdad de la misma proposición. Entonces, vamos a ver si la negación de P es equivalente con P. Las dos columnas que pinté son las columnas que vamos a analizar. Vemos como esto es una propiedad, debería ser tautológica, debe ser verdad siempre, ¿no? Como vimos la tautología. Entonces, fíjense, P es verdadero y la negación de P, la doble negación de P, es verdadera. El bicondicional es verdadero porque ambas tienen el mismo valor de verdad. Y lo mismo sucede con el valor de verdad falso de P. P es falso y negar dos veces P también es falso, por lo tanto, el bicondicional es verdadero. Esta es la demostración que se cumple de que la negación de P es equivalente con P. ¿Sí? Bien, voy a ver si se agregó alguien más. Sí, tenemos más gente. Bien, entonces esa sería la conclusión. Y eso significa que es verdadero. Ahora bien, otra de las propiedades que se cumplen en las leyes lógicas es la de idempotencia. La idempotencia se cumple tanto para la conjunción, o sea, el I, como para la disyunción. Y lo que establece es que la conjunción o disyunción de una proposición consigo misma es equivalente a esa proposición. Es decir, que si ustedes tienen que resolver la conjunción entre P y P, directamente saben, por una ley lógica que así lo verifica, que la conjunción entre P y P es lo mismo que hablar de P. Y si tienen que calcular la disyunción incluyente entre P y P, o sea que sería P o P, eso es equivalente con P. Eso es lo que establece la idempotencia. Y es lo que muestra acá esa propiedad, ¿no? Luego en las leyes lógicas se cumplen dos propiedades que ustedes ya las conocen también, porque la conocen dentro de las operaciones con conjuntos numéricos, y dentro del conjunto de los conjuntos numéricos la usamos mucho cuando operamos con números reales, que son la propiedad conmutativa y la propiedad asociativa, ¿sí? La propiedad conmutativa se verifica tanto para la disyunción como para la conjunción. Esto significa que si yo tengo que hacer P o Q, eso es equivalente a que ustedes realicen Q o P. Y de la conjunción lo mismo. Si yo tengo que hacer P y Q, eso es equivalente a hacer Q y P. Pueden conmutar, que significa cambiar. Por su parte, la propiedad asociativa en las leyes lógicas se da cuando tenemos más de dos proposiciones operando. Entonces, si yo tengo la disyunción, que era cuando yo tenía que, por ejemplo, hacer una suma. Si yo les planteaba en conjuntos numéricos que sumen, por ejemplo, 2 más 3 más 5,
ustedes podían asociar de distintas maneras esa sola operación, que es una suma de 3 términos. Entonces, ¿qué podían hacer? Primero sumar 2 más 3, eso sería simbólicamente escribirlo entre paréntesis, y al resultado sumarle 5, o bien podían sumar el 3 con el 5, asociar ahí, y al resultado sumarle 2. Obviamente, 2 más 3 es 5, más 5 es 10, y 3 más 5 me da 8, más 2 también me da 10. Eso significa que se verifica la propiedad asociativa. Esto se va a dar también cuando ustedes tengan que operar, si se les presenta algún ejercicio en el que tengan que operar con 3 proposiciones y tengan que hacer 3 o más, ¿no? Claramente. Entonces, que tengan que hacer P y Q y R. Es decir, ¿cómo analizo las 3 juntas? Bueno, asocio, tomo P y Q, ¿sí? Tomo P y Q y trabajo la conjunción entre P y Q y obtengo una columna con ese valor de verdad, de P y de Q. Y luego asocio esos valores de verdad en conjunción, o sea, I, R, ¿sí? Y obtengo la conjunción P y Q y R, ¿sí? Pero puedo ir asociando y operando por partes en la proposición. Y también se verifica tanto para la conjunción como para la disyunción. Mismo sucede con la propiedad distributiva. La propiedad distributiva se puede llevar a cabo con respecto de la conjunción respecto de la disyunción, ¿sí? Entonces fíjense en el primer ejemplo, yo tengo una conjunción entre P o Q y eso está en disyunción con R. Ustedes pueden operarlo así como está. En realidad esto no significa, y para que lo tengan en cuenta, que ustedes tengan que aplicarla a la propiedad. Las propiedades, y en este caso las leyes lógicas, están para aplicarse cuando uno las considere necesarias y se cumplen, y significa que si yo hago esa operación, ese resultado va a ser válido. Ahora, esto no significa que ustedes cuando tengan que operar de esta manera tengan que aplicar la propiedad. Ustedes acá pueden resolver P o Q y al resultado hacerlo en conjunción con R, o bien pueden aplicar la propiedad distributiva porque está verificado a través del bicondicional, que es indistinto. Si yo aplico la propiedad distributiva, tendría que hacer P y R o Q y R, que es exactamente lo mismo. Esta sería la propiedad distributiva de la conjunción, de una conjunción respecto a la disyunción entre 2 proposiciones. También se verifica la propiedad distributiva de la disyunción que tenemos acá con respecto a una conjunción. ¿Cómo sería? Trabajo P o R y Q o R. Repito, no es necesario que lo apliquen. Si se les aparece esta operación o esta, pueden trabajar directamente como se presentaron de esa manera. Y la última ley que vamos a trabajar, o la última de las leyes lógicas que vamos a trabajar, y de esta sí yo les voy a demostrar una de ellas, son las leyes de De Morgan, que son 2, ¿sí? Algunos libros las enumeran y dicen primera ley de De Morgan, y otros libros dicen primera ley de De Morgan, y esta es la segunda ley de De Morgan. Nosotros las trabajamos de manera indistinta. Sí es importante, o sea, que no es que hay una primera ley y que otra es la segunda, sino que lo que pretendemos en álgebra es que ustedes conozcan que tienen 2 leyes de De Morgan, ¿sí? Y qué es lo que se verifica en ellas, ¿no? Claramente. De las leyes de De Morgan sí las vamos a demostrar, así las charlamos un poquito y ustedes ven porque es lo que yo dejé para mostrarles, que era algo un poco más complejo, ¿sí? Fíjense lo que establece una de las leyes de De Morgan. Dice que si yo niego la disyunción entre 2 proposiciones, o sea, tengo P o Q y la niego, o sea, la negación de una disyunción, eso resulta ser equivalente, y presten atención a lo que sucede acá. Cambia el símbolo de disyunción por la conjunción y le pone las negaciones. Es decir, fíjense que sería como sacar el paréntesis y hacer la distributiva de este signo menos.
Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hago la distributiva, cambia la operación de disyunción por conjunción. Entonces, si yo defino la ley de Morgan, la ley de Morgan, y la expreso con palabras, sería la negación de una disyunción entre dos proposiciones es equivalente a la conjunción, o sea que cambio la palabra de disyunción por conjunción, es equivalente a la conjunción de sus negaciones. La segunda ley es muy parecida, lógicamente, y establece la negación de la conjunción. Entonces, ¿cómo sería enunciándola? Si yo tengo que negar la conjunción entre dos proposiciones, eso es equivalente a la disyunción, cambio el signo de operación, entre sus negaciones. Yo voy a tomar el ejemplo, la primera, y la vamos a demostrar para que vean que esto se cumple. Otra vez, ¿qué significa esto? Que ustedes pueden trabajar haciendo P o Q y después negarla, o bien pueden sacar el paréntesis y trabajar la negación de P y de Q, pero cambiando el símbolo de la operación. Eso es indistinto y como ustedes quieran, y el resultado al que van a llegar va a ser verdadero, ¿sí? Y la operación va a ser válida porque hay una ley que así lo demuestra, y esa ley, cuando vayamos ahora a la tabla de verdad que la vamos a construir, esa ley me indica que esto tiene que ser una tautología, o sea que cualquiera sea los valores de verdad que operemos, esto tiene que ser tautológico. Entonces, voy a tomar esta misma tabla, voy a insertar otra acá abajo, aguarden un segundito que inserte la tabla. Vamos a trabajar con P y Q. Y vamos a insertar acá las ecuaciones. Entonces, acá voy a tener la proposición P. Primero voy a escribir todas las proposiciones que voy a necesitar y después las analizamos en conjunto. Ahí tengo P y Q. Acá voy a trabajar con la disyunción entre ellas, P o Q. Y aquí voy a trabajar con la negación de esta proposición, que es lo que me establece la primera parte del bicondicional. Que niegue, me dice, P o Q, porque era la negación, la negación de la conjunción. Después aquí tenemos, Profe, ¿sí? en el grupo de WhatsApp están poniendo que no pueden, que si los acepta porque no pueden entrar. Bueno, a ver si vemos. No tengo la solicitud. Si me envían la solicitud, los aceptamos, sin problema. Tenemos no P, acá vamos a escribir no Q, y aquí vamos a escribir perdónenme el tiempito que me lleva. Esto lo voy a poner entre paréntesis, que se juntan dos signos. Y acá simplemente voy a escribir 1 y ya les voy a decir quién es 1, sí, solo sí, 2. Bueno, vamos a ver un poquito, vuelvo a la definición. A los chicos que no estoy aceptando, díganles que no me sale la solicitud, o sea que se vuelvan a agregar. Y vamos a repasar la propiedad que queremos demostrar. ¿Qué me decía la primera ley de De Morgan? Si yo niego la disyunción, eso es equivalente a la conjunción, cambiábamos el signo, entre las negaciones de P y de Q. Perfecto, entonces vamos a demostrar si esa propiedad es verdadera o es falsa.
Bien, respecto de las proposiciones, lo primero que hacíamos en las tablas de verdad era escribir todos los valores de verdad posibles. Esto era verdadero, verdadero, falso, falso, y esto era verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora vamos a analizar P o Q. Entonces vamos a analizar el valor de verdad de P o Q. Si P y Q son verdaderos, P o Q resulta ser verdadero, esto resulta ser verdadero, este también es verdadero, y acá, como no se cumple ninguno de los dos, acuérdense que esto era una O dijimos, inclusiva. O sea que con que esté uno de los dos era suficiente. Entonces, el único caso en el que era falsa la disyunción incluyente es en el caso de que las dos proposiciones que la componen son falsas. Esta tablita, lo que vamos a hacer acá es negar la disyunción. Si yo niego toda esta columna, ahí tenemos la solicitud, si yo niego esta columna, niego la disyunción entre P y Q, resulta ser falso, falso, verdadero. Perfecto. Esto a lo que yo llegué es a la primera parte, esta es la primera parte del bicondicional que estamos analizando, fíjense, que era la negación de la disyunción entre P y Q, o entre P o Q. Ahora bien, la segunda parte me decía que eso era equivalente a la conjunción de sus negaciones. Entonces primero armo la tabla de negaciones. Si yo niego P, voy a mirar los valores de P y acá escribo sus valores negados, que sería falso, falso, verdadero, verdadero. Y la negación de Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora vamos a hacer la conjunción, o sea, el y, entre esas negaciones. Si yo hago la conjunción entre esas negaciones, perdón, o sea, analizando esta y esta, estas dos, la primera, no P y no Q es falsa, esto es falso, porque ¿se acuerdan que la conjunción era verdadera cuando ambas proposiciones tenían valores de verdad verdadero? Acá son los dos falsos, así que es falsa, acá uno solo es falso, o sea que P y Q no se cumple, es falso. Esto es falso, y acá no P y no Q son verdaderas, por ende esto es verdadero. A esta primera tablita, esta primera columna es a la que yo le llamo 1, y a esta es a la que yo le llamé 2. Y estas dos columnas son las que yo voy a analizar para decidir si el bicondicional es verdadero o falso. Esto es lo que estaba a la izquierda del bicondicional y esto es lo que estaba a la derecha. Cuando el bicondicional era verdadero, el bicondicional para ser verdadero tenía que tener los mismos valores de verdad. O sea, ser las dos falsas o ser las dos verdaderas. Pero tener los mismos porque era un sí, solo sí, en ambos sentidos. Entonces, si analizamos estas dos columnas, acá el bicondicional es verdadero, aquí también, y ahí también. Conclusión, la ley de De Morgan que estamos analizando es tautológica porque la tabla arroja todos valores de verdad verdaderos. Y eso es lo que indicaba la primera ley de De Morgan. De la misma manera les dejo para que ustedes demuestren la negación de la conjunción, ¿sí? Que es equivalente, como dice la ley, a la disyunción entre sus negaciones. Hasta ahí las propiedades que analizamos que se cumplen en operaciones con proposiciones. Ahora vamos a ver un poquito lo que son las implicaciones asociadas. Implicaciones asociadas, obviamente trata primero el condicional, porque en el condicional es donde se dan las implicaciones. El condicional se traduce en un implica que. Si se cumple P, entonces se debería cumplir Q. Si yo tengo una proposición en condicional, o sea, diciendo P condicional Q, asociado a esa proposición, existen otras tres más que se obtienen de
permutar, o sea, de cambiar el orden, es decir, nosotros en el condicional tenemos el antecedente y el consecuente. Cuando yo permuto, si P es mi antecedente y Q es mi consecuente, donde uno era la hipótesis y el otro era la tesis, cuando yo permuto, cambio el orden y pasa a ser Q implicando a P. Cambio el orden del condicional. Eso es permutar. Eso me da origen a una nueva implicación que está asociada y que tiene algo que ver con la directa que era P implicando a Q. Cuando yo permuto el orden, ahí lo que yo estoy escribiendo es lo que se dice la recíproca. Si yo digo que la proposición es que P implica a Q, su recíproca es que Q implique a P. Eso es la proposición recíproca. Y me da origen a una nueva proposición, a un nuevo condicional. Ahora también dicen que las asociaciones también se dan no solo por permutar, sino también por cambiarles el signo. Si yo cambio el signo de P y de Q, voy a la directa, tengo no P condicional de no Q. Le cambié el signo a las dos proposiciones. Primero eran P implicando a Q y ahora es no P implicando a no Q. O no P en condicional de no Q. ¿Qué hice? Simplemente negué lo que decía al principio. En ese caso, esa proposición asociada a la directa es lo que se denomina contraria. Entonces tenemos la directa, la recíproca, que es Q implicando a P, y finalmente tenemos la contraria, perdón, que es no P implicando a no Q. Me tomo un mate. Y por último, la tercera proposición asociada a P implicando a Q es aquella que cumple con las dos condiciones anteriores de manera simultánea. Es decir, es recíproca y también es contraria a la original. Entonces, si es recíproca es Q implicando a P, pero si además tiene que ser contraria hay que ponerle los signos negativos. Y como es recíproca y contraria a la vez, como su nombre lo indica, esta proposición asociada se llama contrarrecíproca. Como su nombre lo indica, tengo que cambiar el orden de las proposiciones y además cambiarles el signo. ¿Quedó claro? Bien, ¿para qué vimos estas proposiciones asociadas? Para ver una propiedad más que se cumplen en las proposiciones que son contrarrecíprocas. Acá está el siguiente esquema. Si P, esa es la relación que se establecen entre ellos. Si P es condicional de Q, el recíproco es que Q sea condicional de P. Si yo niego, los contrarios están acá. Si P es condicional de Q, su contrario es que no P sea condicional de no Q. El contrario es negarlo. El contrario de Q implicando a P es no Q implicando a no P. Y finalmente en diagonal, si ustedes las ubican, me quedan las proposiciones que son entre sí contrarrecíprocas. Este esquema ustedes lo tienen en el apunte de teoría también. ¿A qué viene toda esta definición y conocimiento de las distintas proposiciones que están asociadas a una proposición directa, condicional? Aquí hay una propiedad que dice, y la vamos a demostrar también, que las proposiciones contrarrecíprocas entre sí son equivalentes. Las proposiciones es una propiedad que se cumple en proposiciones en los condicionales. Las proposiciones contrarrecíprocas son equivalentes. Es decir, el bicondicional que se establece entre ellas es tautológico. O sea, que si establezco un bicondicional, ese es tautológico. Ahora vamos a analizarlo rapidito en una tabla de verdad. Voy a utilizar esta misma tablita. Vamos a sacar acá todos los valores de verdad.
Vamos a sacarle los colores a la tabla. Aguarden un segundito. Así analizamos esa propiedad que establece que las proposiciones contrarrecíprocas son equivalentes. Bien, entonces, la primera, la directa, era P implicando a Q. ¿Sí? P implica a Q. Ahora vamos a ver, su contrarrecíproca es no Q implicando a no P. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Vamos a construirla. Vamos a escribir, acá ya la tengo. No, vamos a escribirla de nuevo. No Q, no P, ahí me quedó bien. Y aquí vamos a escribir, vamos a copiar esta. Y vamos a escribir no Q implica a no P. Esta tabla la podemos eliminar a esta columna. Y finalmente vamos a analizar si se cumple y si se verifica el bicondicional. Bien. Vamos a analizar primero la directa. Si P implica Q, ¿qué valores de verdad tenemos? Si P implica Q, repasemos un poquito el condicional para que nos resulte más sencillo el análisis de esta propiedad. El condicional, ¿qué es lo que nos establecía? El condicional nos decía que el antecedente era una condición necesaria para que se cumpla el consecuente. Y cuando hicimos todo el análisis de la tabla de verdad, llegamos a la conclusión de que el condicional era falso únicamente cuando se verificaba, o sea, era verdadero el antecedente y era falso el consecuente. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Porque se acuerdan que yo les di el ejemplo, no me acuerdo si a ustedes o a la otra comisión, pero poniendo un ejemplo, o a las dos les di el mismo ejemplo, que yo les decía, el antecedente del condicional se ve como una condición que yo estoy poniendo para que se produzca la consecuencia. Entonces yo les decía, si apruebo la evaluación de álgebra, era el ejemplo que yo les ponía como para que se les hiciera familiar, si apruebo la evaluación de álgebra, te presto mis apuntes. Entonces, ¿qué sucedía cuando yo no aprobaba? O sea que la condición P, que era apruebo el parcial de álgebra, si no se cumple eso y es falso, ¿qué sucede si eso es falso? Yo me estoy librando de la responsabilidad porque ya la primera premisa, el antecedente, ya no se está cumpliendo. El no cumplimiento de ese antecedente a mí me libra de esa responsabilidad. Entonces, puedo prestarte los apuntes o puedo no prestártelos, pero ya no tengo la responsabilidad. ¿Cuándo no se cumplía el condicional? Cuando yo cumplía con el antecedente, aprobé el parcial, era verdadero que aprobé el parcial y no te presté los apuntes. Entonces no cumplí, el condicional no se está cumpliendo, porque se cumplió la premisa, pero no se cumplió la conclusión. Ese era el único caso donde era falso. Entonces, si analizamos P implicando a Q, acá se cumple el antecedente y el consecuente, esto es verdadero. Acá se cumplió el antecedente, pero no se cumplió el consecuente, esto es falso. Y acá el antecedente, en las últimas dos, no se cumple, entonces es verdadero el condicional, porque no se cumple el antecedente, entonces no me importa el valor de verdad de la conclusión, porque no se cumple el antecedente. Ahora vamos a construir el siguiente. Y acá tenemos el primer valor que vamos a analizar, que es la proposición directa, ¿sí? O sea, P implicando a Q. Ahora vamos a negar Q para construir la contrarrecíproca, que era no Q implicando a no P. Entonces, si escribo no Q, Q es verdadero, falso, la negación resulta ser falsa, verdadera, falsa y verdadera. La negación de P,
Si P era verdadero, verdadero, falso, falso, su negación es falso, falso, verdadero, verdadero. Ahora vamos a ver qué sucede con el condicional. Acá es falso y esto es falso. Conclusión, esto es verdadero. No Q implica a no P. Como no se cumple el antecedente, no me importa el resultado, el condicional es verdadero. Acá se cumplió el antecedente y no cumplí con la condición que establecí. Es el único caso donde es falsa. Acá no se cumple, así que es verdadero, y aquí no se cumple, acá se cumplen las dos, se cumplió, aprobé el examen y te presté el apunte, entonces, verdadero. Las dos son verdaderas, ¿no? Ahora, esta es mi segunda tabla de ese análisis de esa propiedad. Conclusión, vamos a analizar si las proposiciones contrarrecíprocas son equivalentes. Para que sean equivalentes, dijimos, tienen que tener el mismo valor de verdad, o sea, ser las dos verdaderas o las dos falsas. En este caso, ¿qué tenemos? Verdadero, verdadero, esto es verdadero, falso y falso, verdadero, y estas dos, verdaderas. Efectivamente, analizamos y demostramos que lo que me decía la propiedad, las proposiciones contrarrecíprocas son equivalentes. Yo les demostré P implicando a Q y les queda demostrar la contrarrecíproca. Si Q es la que implica a P, su contrarrecíproca es su contraria y recíproca, o sea, P implicando a Q, negándolas. De la misma manera pueden construir la parte de la tablita de verdad para demostrarlo. Esta se las dejo para tarea. A continuación lo que vamos a ver, hasta acá lo que vimos fue toda la parte de lógica, las operaciones lógicas y las propiedades o leyes que se cumplen en operaciones lógicas. Ahora vamos a entrar en la última etapa de la lógica, que es la parte del razonamiento. Y vamos a analizar lo que es un razonamiento deductivo válido. Para llegar a la definición de razonamiento deductivo válido, lo que vamos a analizar, yo les desarmé este análisis en pensar un poquito qué es un razonamiento, cuándo un razonamiento es deductivo y finalmente cuándo hablamos de un razonamiento deductivo válido. Ahora bien, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento es un par ordenado, ya lo charlamos un poquito. Es un par ordenado donde hay dos componentes. Una primera componente que es lo que yo le llamé un conjunto P sub I, donde P sub I son un grupo de premisas y donde Q es una conclusión. ¿Qué significa un razonamiento? Entonces, en un razonamiento yo tengo un grupo de premisas que me establecen una determinada conclusión. Por ejemplo, las premisas podrían ser las siguientes. Podríamos decir, Juan es hombre y camina, Ana es, o hablar de lugar de hombre y mujer, vamos a hablar de seres humanos, por ejemplo. Juan es un ser humano y camina, esa es mi primera premisa. La segunda premisa podría pensar yo que es Ana es un ser humano y camina. Es como un ejemplo sencillo. Ahí tengo dos premisas dentro de ese conjunto de premisas, ¿sí? Y tengo un valor Q en el par ordenado, que es lo que le llamo la conclusión. En esa conclusión yo digo otra premisa, la conclusión también es una proposición. Ambas son proposiciones, pero alguna forma parte de la premisa y la otra proposición forma parte de la conclusión. Entonces yo les pondría como valor Q, decirles, los seres humanos caminan. Bien, entonces tengo dos premisas en ese conjunto de premisas y una conclusión. Eso es un razonamiento, un conjunto de premisas con una determinada conclusión. Cuando yo establezco una relación entre las premisas y la conclusión, yo paso donde
la conclusión se deriva de lo que establecen las premisas, lo que yo hago es deducir ese valor de la conclusión. Entonces ese razonamiento ya pasa de ser un conjunto de premisas y de conclusiones y pasa a ser un razonamiento deductivo. Y entonces, ¿qué incorporo al concepto de razonamiento deductivo? En el razonamiento deductivo, la conclusión, el valor de Q, se deriva de las premisas. Deduje el valor de las premisas. Entonces, esto me quedaría. Un razonamiento es deductivo si, solo si, las premisas que establecimos son la evidencia de verdad de la conclusión. Es decir, yo tengo premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4, hasta la premisa n. Todas estas premisas son las que yo llamé las P sub i, el conjunto P sub i de premisas. Si todas esas premisas son verdaderas, que yo puse 2 como ejemplo, entonces sería Juan es un ser humano y camina, y además Ana es un ser humano y camina, y ambos son verdaderas. Entonces la conjunción de esas dos premisas son verdaderas, entonces implica que los seres humanos caminan, me implicaron la conclusión. Entonces, la conjunción de mis premisas verdaderas me implica la conclusión, entonces yo estoy parado enfrente de un razonamiento deductivo que es válido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Un razonamiento deductivo es válido si al hacer la conjunción entre todas las premisas, o sea, se cumple P1, y P2, y P3, y P4, y P5, así hasta que cumplo con todas las premisas, y eso me implica la conclusión, entonces ese razonamiento, conjunto de premisas y una conclusión, esa conjunción de premisas que se deducen y me arriban a la conclusión, están ordenadas, siguiendo un determinado orden lógico, y unidas por una conclusión, llegan a una conclusión que tiene valor de verdad verdadero, entonces estoy parado dentro de lo que es un razonamiento deductivo válido. Es muy importante. Cuando nosotros hablábamos, y fíjense que yo acá les dije, razonamiento deductivo válido, porque yo no estoy trabajando con proposiciones sueltas, estoy trabajando con conjunto de proposiciones implicándome una conclusión. Estoy usando el razonamiento. Es importante que ustedes sepan diferenciar. Cuando nosotros trabajábamos con proposiciones simples o compuestas, respecto de una proposición no razonábamos nada. Mirábamos P, mirábamos Q, le poníamos los valores de verdad y analizábamos P y Q, analizábamos P o Q, analizábamos no P implica Q. Íbamos haciendo distintos análisis sueltos y lo que establecíamos en las tablas de verdad era justamente, como el nombre de la tabla lo indica, si la proposición, sea cual fuere la proposición, era verdadera o era falsa. Y finalmente, si la proposición conjunta era tautológica o contradictoria o era una contingencia. Ahora, respecto del razonamiento, nosotros no decimos que un razonamiento es verdadero o que un razonamiento es falso. Respecto de un razonamiento, cuando estemos razonando, vamos a decidir si el razonamiento es válido o no lo es. O sea que nunca me pueden responder en un ejercicio que el razonamiento es verdadero. Porque el razonamiento trabaja con un montón de cuestiones más. Entonces lo que hay que analizar respecto del razonamiento es su validez o no. Y es lo que yo les aclaré acá en esta presentación. Importante, cuando hablemos de razonamientos, no vamos a decir si son verdaderos o falsos, sino que los razonamientos van a ser válidos o no. Un razonamiento deductivo es válido cuando el condicional que tiene un antecedente y un consecuente, el condicional cuyo antecedente es la conjunción de todas las premisas, P1, P2, P3 hasta Pn,
y cuyo consecuente es la conclusión, es tautológico. Eso es lo que a mí me lleva a que un razonamiento deductivo sea válido. Dentro de los razonamientos deductivos vamos a ver, perdón que me toque la nariz, pero tengo alergia, ¿sí? No es que me estoy limpiando la nariz, sino que me pica y me rasco, así que pido disculpas porque no es lo más lindo que ustedes me vean rascarme la nariz, pero es simplemente por eso. Bueno, mirad, miren todo lo que nos escribió Paola. Se durmió. Se cayó arriba del teclado, claramente. Bueno. Dentro de los distintos tipos de razonamientos, hay reglas de inferencia y está la ley del silogismo hipotético. Esto como para contarles y que ustedes tengan una noción de tipos de razonamiento. Una regla de inferencia es todo esquema válido de razonamiento, independientemente de la verdad o de la falsedad de las proposiciones que la componen. Entonces, toda regla de inferencia resulta ser tautológica. Esto dicho de una manera más simple o más sencilla, es cuando nosotros llegamos a una determinada conclusión, pero haciendo una inferencia, como su nombre lo indica. Yo analizo las proposiciones, verdadera, falsa, y infiero una conclusión y digo, bueno, del análisis de las premisas concluyo a que esta inferencia es válida. Este razonamiento es válido, ¿sí? Por ende la inferencia es tautológica. Una forma de analizarlo. La otra, que es la que sí vamos a trabajar nosotros, es la ley del silogismo hipotético. La ley del silogismo hipotético establece que si P implica a Q y Q implica a R, entonces podemos concluir que la primera proposición, fíjense que están enganchadas, ¿no? P implica Q y Q implica R. En conclusión, yo se lo escribí acá como una sumatoria, podemos deducir, y es un razonamiento válido, que P, la primera, implica a la última, o sea, a R. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, se le incrementan los sueldos a los empleados de la empresa María. Los empleados de la empresa María forman parte de la organización Norte. Conclusión, los empleados de la empresa María forman parte de la organización Norte. ¿Por qué? Un razonamiento fue continuación del otro y uno fue implicando al siguiente. En síntesis, si yo puedo establecer que P implica a Q y que Q implica a R, dicho de otra manera, P también implica a R. ¿Sí? Eso es lo que establece el razonamiento. Por último, lo que vamos a trabajar en esta parte de lógica son lo que se denominan funciones proposicionales. ¿Sí? Nosotros trabajamos hasta acá con proposiciones y voy a decirles por qué. Porque en las proposiciones yo le asignaba un valor al sujeto. Entonces yo les decía, por ejemplo, la proposición P significa que se incrementan las utilidades de la empresa. Ustedes conocían cuál era el sujeto, que era el incremento de las utilidades de la empresa. Cuando yo desconozco el valor del sujeto, ¿sí? Y el sujeto es indeterminado, sino que me llaman con una variable indeterminada, como por ejemplo X, yo no estoy en presencia de una proposición, porque yo no sé qué valor tiene la X, no tiene un valor particular. Entonces yo ahí en esos casos, cuando el sujeto es indeterminado, yo estoy parado enfrente de una función proposicional. ¿Por qué? Porque la variable, el sujeto, es indeterminado. Y les puse un ejemplo. Si yo hablo de f de x, donde f de x es la siguiente
función proposicional. Fíjense, x es un número entero mayor que 0. Si yo a ustedes les digo proposición, les quiero llamar proposición, y les digo, x es un número entero mayor que 0. Bien, hasta ahí les pregunto, ¿eso es verdadero o es falso? ¿Ustedes qué me van a responder? Y, Yusef, decime cuánto vale la x. Porque si yo les digo x es un número entero mayor que 0, ustedes no me pueden decir que es verdadero. Si yo no les dije cuánto vale, les dije que era x nada más. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el sujeto, que en este caso es la x, es un número o un valor que no está determinado, yo estoy en presencia de una función proposicional. Esa función proposicional se va a convertir en una proposición para cada valor que yo le dé a la x. Entonces yo les digo, por ejemplo, y ahí sí recién van a poder darle un valor de verdad. Si yo sustituyo el valor de x y ahora les pongo un valor y le pongo 5, entonces vuelvo a leer la proposición, pero en lugar de leer x, digo 5. Entonces digo, 5 es un número entero mayor que 0. Ustedes con total seguridad me van a decir verdadero. Ahí recién la función proposicional se convirtió en una proposición que ustedes pueden decirme verdadero o falso. Aguárdenme que ahí tenemos una solicitud. Ahí recién me pueden decir verdadero o falso. Bien. Yo ahora les cambio el valor y les digo, por ejemplo, menos 2. Menos 2, le doy un valor al sujeto. Menos 2 es un número entero, hasta ahí vamos bien, mayor que 0. Ah, no. Menos 2 es menor que 0, porque es un número entero negativo. Forma parte del conjunto de los enteros negativos. Entonces, esa función proposicional se transformó en una proposición, porque yo le di un valor al sujeto, le llamé menos 2, y ahora recién ustedes le pueden asignar un valor de verdad. ¿Y qué me van a decir si yo les digo menos 2? Me van a decir falso. Pregunto, ¿se entendió lo que es una función proposicional? Cuando yo no conozco el sujeto y la función proposicional adquiere el carácter de proposición cuando yo le doy valores a esa indeterminada. ¿Quedó claro? ¿Alguien que active el micrófono y me cuente si se entiende? Sí, bárbaro. Muchas gracias. Me tomo un mate más y continuamos. Bueno, acá está un poquito lo que yo les comentaba recién, o sea que se los leo rápidamente. X es un número entero mayor que 0, no es una proposición, lo que decíamos hoy, ¿no? Es una función proposicional, ya que, al menos que especifiquemos a la X, no podemos decir nada acerca de su valor de verdad o falsedad. Para cada asignación dada a X, ese enunciado es una proposición. A expresiones como este tipo es lo que le vamos a llamar funciones proposicionales, cuando ustedes no conozcan el sujeto. Y ahora les muestro rápidamente, ¿sí? Si yo reemplazo a X por algunos valores dentro del conjunto de los números naturales, por ejemplo, entonces digo, 3 es un número entero mayor que 0, verdadero. 8 es un número entero mayor que 0, verdadero. 1025, por poner un millón podría haber escrito, es un número entero mayor que 0, verdadero. Ahí yo le di todos valores de verdad verdadero, pero le podría haber dado alguno que sea falso, como les puse hoy en el ejemplo, menos 2. Ahora, fíjense, ¿para qué vimos lo que eran las funciones proposicionales? Porque a toda función proposicional yo le puedo anteponer, escribirle anteriormente a ella, un cuantificador. Cuantificador que significa viene de cantidad. Vamos a trabajar con dos cuantificadores, que son el cuantificador universal, que se lee para todo valor de la X,
y el cuantificador existencial. El cuantificador existencial es el que es una E inversa, invertida, al revés, digamos, escrita al revés, que significa existe al menos uno. Pueden existir 2, 3, 5, pero existe al menos uno. ¿Qué es importante que ustedes sepan identificar? Para anteponer un cuantificador a una función proposicional, ustedes tienen que tener muy presente si eso que ustedes le van a anteponer es el cuantificador para todo, o sea que si se verifica siempre eso, o bien si ustedes advierten que se verifica en algunos casos, pero hay al menos un caso en el que no se les verifica. Si ustedes detectan que en algunos casos se da, pero que en algunos casos no se da, entonces, si a veces sí o a veces no, ahí va el cuantificador existencial, que significa existen valores para la X, pero no todos. Entonces, fíjense que yo les voy a mostrar, para esa proposición, acá le antepuse el cuantificador para todo. ¿Cómo leo esto? Para todo valor de X que pertenece al conjunto de los números naturales, dos puntos significa se verifica que, o es tal que, X es un número entero mayor que 0. ¿Por qué antepuse el cuantificador para todo? Porque dije, si la X pertenece a los naturales, esta afirmación es verdadera siempre, porque no hay ningún número natural que sea negativo. Entonces le voy a mostrar cómo a esa misma afirmación yo le puedo poner Perdón, los dos cuantificadores. ¿puedes explicar una vez más la ecuación con el significado de las letras? Sí. La S que pertenece, la A al revés esa era para todas, ¿no? Este es el cuantificador universal, que significa para todo valor. Para todo valor de la X, que era mi valor indeterminado, para todo valor que yo le dé a la X, esto es traduciéndolo o contándoselo en un lenguaje coloquial, ¿no? Para todo valor de la X, perdón que se me fue la flechita, acá estoy. Para todo valor de X que pertenezca al conjunto de los números naturales, significa que X va a ser un número entero mayor que 0. ¿Se entiende? Y este cuantificador universal está bien puesto acá, ahora yo le muestro cuándo no estaría bien puesto. Está bien puesto porque fíjense que yo el conjunto numérico que le estoy dando a la variable X es el conjunto de los naturales. ¿Se acuerdan que el conjunto de los números naturales partía del 1? 1, 2, 3, 4. Y siempre es mayor que 0. Cualquier valor de la X que yo le dé, si yo a la X la saco del conjunto de los naturales, esta proposición es verdadera siempre, siempre, siempre. Entonces ahí corresponde que yo le ponga el valor, el cuantificador para todo. Ahora les voy a mostrar, voy a escribir acá la proposición y voy a decir, escribo primero la proposición, la función proposicional que decía X es un número entero mayor que 0. Esa era la proposición. Ahora fíjense, esa era la función proposicional. Ahora vamos a ver qué sucede si yo le cambio los valores de donde voy a sacar el valor de la X. Entonces fíjense, por ejemplo, yo les digo, X pertenece al conjunto de los números, y vamos a buscar un conjunto numérico, el conjunto de los números enteros. Entonces yo les pregunto, ¿está bien decir? Fíjense que acá puse Z y en el PowerPoint tienen el conjunto de los naturales. Y yo estoy trabajando ahora con los enteros, todos los enteros. ¿Se acuerdan que los enteros eran los negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, y acá también todo lo hasta el infinito, ¿no? Bueno.
Yo les pregunto, ¿está bien decir que para todo valor de la X que pertenezca al conjunto de los números enteros, X va a ser siempre un número entero mayor que 0? Y no, porque el conjunto de los números Z también tiene los números negativos, que son menores que 0. Entonces, esta proposición, esta función proposicional, no se cumple para todo valor de la X si X pertenece a los enteros. Ahora les cambio la pregunta. ¿Existe algún valor en el conjunto de los números enteros para los cuales la X sea mayor que 0? Sí. ¿Existe al menos 1? Porque el símbolo de existencia es existe al menos 1. ¿Existe al menos 1 en todo este conjunto numérico? Sí, existe al menos 1. Sí, existe al menos 1. Entonces es correcto que ustedes le pongan a esta expresión el cuantificador existencial si hablamos del conjunto de los enteros. ¿Se entiende o no? Ahora, el para todo no va con el conjunto de los enteros, sí va con el conjunto, dijimos, de los números naturales. Y ahí sí es verdadera esta proposición. Para todo valor de la X que pertenezca al conjunto de los números enteros, X es un número entero mayor que 0. ¿Se entendió? Ahora fíjense, les voy a poner otro ejemplo y vamos a usar otro cuantificador. Si yo a la A la escribo tachada, estoy negando el cuantificador. Entonces, si el cuantificador significaba para todo, si yo lo escribo tachado, significa para ninguno, o para ningún, se traduciría en un lenguaje coloquial. Para ningún valor de X se cumple lo siguiente. Lo mismo sucede con el existencial. Si yo el existencial lo escribo tachado, el existencial significa existe al menos 1, dijimos. Si yo lo tacho, significa que no existe ni uno. Entonces les voy a dar un ejemplo. Vamos a poner... ¿No? Sí, yo le voy a poner un conjunto y ahora voy a ver en qué conjunto numérico no existe esta afirmación. Y claramente un conjunto de los donde no exista, donde no haya ningún número, díganme un conjunto numérico donde no haya ningún número entero que sea mayor que 0. El conjunto de los irracionales, perfecto. Entonces, acá voy a escribir irracionales, o le podemos poner directamente, a ver si la tengo en símbolos, la I. No, fíjense que no la tengo a la de irracionales, entonces voy a escribir la palabra. Irracionales. Entonces voy a decir, les pregunto, ¿está bien decir que existen valores de la X que pertenezcan al conjunto de los irracionales, tal que ese valor sea un número entero mayor que 0? ¿Existe? No. Entonces, el cuantificador existencial, así como está, no es correcto. Lo que yo estoy queriendo decir es que no existe en realidad. Entonces, ¿cómo voy a escribir eso? Lo voy a escribir con la E tachada. No existen valores de la X que pertenezcan al conjunto de los irracionales, tal que X sea un número entero mayor que 0. Y acá también podría haber usado, y es correcto, el cuantificador para todo tachado. Pero no para todo valor, sino que tendría que, la traducción sería para ningún valor de la X, o sea que acá esta expresión se pueden utilizar cualquiera de los dos cuantificadores. Para ningún valor de la X que pertenezca al conjunto de los irracionales, X es un número entero mayor que 0. ¿Se entendió?
La idea que queríamos ver Sí. con los cuantificadores es que se anteponen a funciones proposicionales, pero ojo, hay que tener cuidado y decidir si es un para todo o es un existe al menos uno. Cuando ustedes verifiquen que eso no se cumple siempre, no podemos usar el cuantificador universal. Hay que usar el existencial, que como su nombre lo indica, es de existencia, ¿sí? La E tachada, ¿qué era lo que significaba? No existe. No existe. No existe. El para todo tachado es para ninguno. No se usan mucho los no, la negación del cuantificador, sino que simplemente tratamos de usar el cuantificador que sí le corresponde, ¿sí? Salvo que advirtamos que no existe nunca, como fue en ese caso. Un número entero mayor que 0 en el conjunto de los irracionales, ninguno. Entonces, para ningún valor de los irracionales, no existe ningún valor. No existe ni siquiera uno. Bueno, y acá tienen algunos ejemplos más, ¿sí? Fíjense, consideremos otro ejemplo. La función g, la función proposicional g dice, x es un número par. G de x, que sea x es un número par, no es una proposición. Otra vez, ¿por qué no es una proposición? Así como está escrita, yo estoy hablando de x. Es una función proposicional. Esa función proposicional va a adquirir el carácter de proposición cuando yo les diga cuánto vale ese sujeto x. Ahora le damos valores a la x. Entonces fíjense que escribí yo acá. Otro ejemplo como para mostrarles. Entonces les diría, en lugar de x escribí 1. Y ahora les digo, 1 es un número par. Eso sí es una proposición. Le pueden asignar el valor de verdad. A la función proposicional no pueden decir que sea verdadero o falso. Ahora, 1 es un número par, falso. Vamos acá. 6 es un número par, le estoy dando valor a la x. Sí, verdadero. Podemos anteponer a la función proposicional, a esta función proposicional, el cuantificador existencial dentro del conjunto de los números naturales. ¿Por qué? Otra vez. Vamos a escribir esa función. Si yo les digo que x es un... x es un número par. De x es igual a esta proposición. Acá. Vale esto, ¿no? X es un número par. Bien. Si yo ahora les digo que la X, símbolo de pertenencia, X pertenece al conjunto de los números naturales, si X pertenece al conjunto de los números naturales, X es un número par. Esto es lo que yo quiero que ustedes me analicen ahora. Si la función proposicional es esta, x es un número par, y yo le agrego que x pertenece al conjunto de los naturales, ¿qué cuantificador le van a anteponer? Para todo valor de la x que pertenezca a los naturales, ¿va a ser un número par? ¿Todos los números naturales son pares? Falta No. poner que existe al menos uno. Existe al menos uno. ¿Existen infinitos? Sí, pero no todos. Porque entre un número par y el otro hay números impares. Entonces decir que x es un número par, acá corresponde que yo la cuantifique a la función con un cuantificador que sea existencial. ¿Existe al menos uno? ¿Existen infinitos? Sí, pero no todos los valores dentro de ese conjunto numérico. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, y ahí tenía otros ejemplos, ¿sí? Fíjense, a partir de las funciones proposicionales,
posible obtener proposiciones generales mediante el proceso que le llamamos cuantificación. Cuantifico la función proposicional. Y acuérdense que la función proposicional es algo más amplio que la proposición, porque para cada valor que yo le doy a la variable indeterminada, hay una proposición. O sea que una función proposicional es un conjunto infinito de proposiciones que adquiere el carácter de proposición cuando yo le doy valores a la x. Y acá le di dos ejemplos. Fíjense, para todo valor de la x, se cumple que, se verifica que x pertenece al conjunto de los números reales, sea mayor o igual que 0. Para todo valor de x, tal que, les voy traduciendo lo que dice acá simbólicamente, para todo valor de x, tal que x pertenezca al conjunto de los números reales, se verifica que el valor de la x al cuadrado, ¿qué significa mayor o igual que 0? Mayor o igual que 0 significa que es positivo o nulo. Entonces les pregunto, la x, todo valor, por una definición que ustedes ya conocen de propiedades de conjuntos, ¿no? Para todo valor de x, al elevarlo al cuadrado, en el conjunto de los números reales, siempre les va a dar un número positivo o nulo. Entonces corresponde que a esta función le antepongamos el cuantificador para todo. Fíjense acá, vamos a ver primero esto. Dice, x pertenece al conjunto de los números naturales, donde se verifica que ese número valor de la x elevado al cuadrado más 4 es igual a 5. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué valor le voy a dar a la x dentro del conjunto de los números naturales para que el elevarla al cuadrado y sumarle 4 me dé 5? ¿Cuáles son los valores de la x acá? En el anterior vimos que cualquier valor de x elevado al cuadrado es un número positivo o nulo. Ahora yo les pregunto, en el conjunto de los naturales, ¿qué valores de x al elevarlos al cuadrado y sumarles 4 les da 5? 1. El 1. ¿Únicamente el 1? Pregunto. Menos 1, creo. Pero menos 1 no pertenece al conjunto de los naturales. Entonces, dentro del conjunto de los naturales, ¿cuál es el único que cumple con esa condición? Naturales. El menos 1 está dentro del conjunto de los números enteros. ¿Estamos de acuerdo? 0,5 puede ser o no. No, porque mirá acá, Ah, perdón. números Sí. naturales, y el Naturales, 0,5 no es un número natural. decimal, sí, perdón. Exacto. Entonces, Entonces, dentro del conjunto de los naturales, ¿cuál es el único que al elevarlo al cuadrado y sumarle 4 me da 5? El 1. El 1. Entonces acá, a esta función proposicional, le pongo existe al menos 1. Ahora les voy a poner otro ejemplo con la misma. Si yo acá les hubiera dicho que x pertenece a z, tal que, vamos a ponerlo así, tal que x, vamos a escribirlo así, tal que x al cuadrado más 1 es igual, más 4 era, es igual a 5. Y yo les cambié ahora el conjunto numérico, entonces les pregunto, dentro de z, ¿qué valores de la x hacen que al elevarla al cuadrado me dé 5 y sumarle 4 me dé 5? Ahora sí es lo que me decían ustedes hoy. Esto sí, no, porque 0,5 no es un número entero. Es un número decimal.
Menos 1. ¿Y cuál más? ¿Y el 1? Y el 1. Entonces acá, ¿hay algún otro número en el conjunto de los números enteros que al elevado al cuadrado y sumarle 4 les dé 5? No. No. Entonces, ¿qué cuantificador le van a poner acá? ¿Que para todo valor de la X se cumple esto o se cumple para algunos? Para algunos. Entonces va el cuantificador existencial, que significa existe al menos 1. Entonces vuelvo al power. Existe al menos 1 cuando existen 2, porque se cumple. Y en este caso que yo les puse acá el ejemplo, existe al menos 1 porque en el conjunto de los naturales existe y además existe solamente 1. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Bien. Bueno, yo como sé que les agregué bastantes cuestiones de lógica, les pregunto, si a ustedes les parece bien, que nos tomemos 10 minutitos para arrancar con la segunda parte, que es teoría de conjuntos y relaciones y funciones, como para no seguir avanzando y darle todo junto. Cortamos 10 minutitos, yo descanso la voz y ustedes se despejan un poquito la cabeza y largamos en 10 minutos, ¿les parece? Sí, perfecto. Bárbaro. 10 minutos. O sea que les aviso por si se paran de la compu, yo tengo por lo menos las 5:23, o sea que a las 5:33 largamos por la segunda parte, ¿sí? Descansamos 10 minutitos todos.